Hola, soy Oliver Mendoza y te vuelvo a recordar que mi objetivo es contribuir a tener una ciudadanía más informada y más participativa en asuntos de interés público. Y en esta ocasión traigo un tema muy interesante que creo deberías de ver. Te compartiré qué necesitas para tener tu propio partido político en México o cómo puedes lanzarte de manera independiente. También te platicaré cómo un partido pierde su registro y es ahí donde entenderás cuáles son los objetivos de las coaliciones y por qué de repente te encuentras a personajes pocos preparados pero famosos en las boletas. El objetivo es simple: sobrevivir. Sobrevivir para seguir estando en el presupuesto de los partidos políticos. Bueno, ¿qué pasos debemos seguir para que un partido logre su registro ante el INE? Lo primero, ¿qué es un partido político? Entonces te voy a leer lo que dice en papel, en este caso en un documento del INE, ¿no? Pero te dije, como mi finalidad es comunicar y poder entender ciertos conceptos, te los explicaré porque no quiero asumir que ya los conoces, ¿no? Los partidos políticos son asociaciones de interés público y tienen personalidad jurídica y patrimonios propios. Y sus miembros se organizan bajo intereses, opiniones o ideas compartidas. Hay que tres términos que te pueden parecer como que muy ambiguos o confusos. Interés público. Siempre que escuche la palabra o término interés público, es simplemente un concepto político o expresión que se usa para reflejar la idea de que la finalidad de las acciones del Estado o de las instituciones de una comunidad políticamente organizada ha de ser siempre el beneficio del pueblo, ¿no? Cuando escuchas personalidad jurídica o identidad jurídica, es por la cual se reconoce a una persona, entidad, asociación o empresa que tiene capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generan la plena responsabilidad jurídica frente a sí mismo y terceros. Y patrimonios propios, prácticamente que, igual que una persona puede tener bienes muebles o inmuebles propios y que esos son susceptibles, a una estimación económica. O sea, los partidos tienen por finalidad participar en la vida pública del país, en los procesos democráticos, en los procesos electorales organizados por los órganos electorales del país. O sea, un partido en teoría es un medio que promueve la participación ciudadana para ocupar cargos de elección popular, como son los presidentes municipales, diputados, senadores, gobernadores, presidentes. Esto mediante el voto universal, libre y secreto y directo. Los partidos, en teoría, contribuyen a la integración de representaciones políticas y hacen posible el ejercicio de acceder al poder público mediante sus organizaciones. Es decir, si tú quieres hacer un cambio en tu municipio, estado o país, a fuerzas, a huevo o producto de gallina, tienes que hacerlo entrando a la política por medio de un partido. Si no, tendrás que aventarte el tiro de manera independiente y prácticamente ese camino estás en una enorme desventaja. O sea, es muy difícil que como independiente tú logres acceder a un puesto político, ¿no? ¿Cuántos partidos hay en México? En México actualmente hay 10 partidos políticos con un registro vigente: Morena, PAN, PT, Movimiento Ciudadano, PRD, PRI, Partido Verde Ecologista, Partido Encuentro Solidario, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas. Estos son partidos nacionales, ¿no? Y ellos ocupan cargos de elección popular por la designación de presidente de la República, senadores y diputados. Pero también hay partidos locales, o sea, que solamente funcionan en ciertas entidades o estados. Hay 56 que tienen registro vigente ante los organismos públicos locales. Y estos participan para la elección de gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, integrantes de ayuntamientos, alcaldías y jefe de gobierno. ¿Qué ley rige a los partidos políticos? Es la Ley General de Partidos Políticos y que está vigente desde el año 2014. Pues prácticamente es la norma que permite a los órganos electorales de la federación, en este caso el INE, regular las disposiciones constitucionales, o sea, en un marco legal que se le puede aplicar tanto a los partidos nacionales y locales. O sea, esta Ley Federal de Partidos determina las competencias de los ámbitos federales y locales sobre cómo se crean los partidos, o sea, requisitos y fechas de inscripción, derechos y obligaciones de los militantes, lineamientos básicos de los órganos directivos dentro de los partidos, así como el funcionamiento interno de los mismos, ¿no? Cada cuánto se pueden formar partidos políticos nacionales. La Ley General de Partidos Políticos establece que la organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido nacional debería informar tal propósito al Instituto Nacional Electoral, o sea, el INE, en el mes de enero al año siguiente al de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. O sea, es sexagenal, o sea, cada 6 años. ¿Cómo se forma un partido político en México? La Ley General de Partidos
establece los lineamientos y requisitos que deben cumplirse para que una asociación sea reconocida legalmente como un partido. Y te lo voy a tratar de no enredarte mucho y resumirlo como una serie de pasos, ¿no? El primer paso, le vamos a llamar paso 1, es notificar al INE en el mes de enero siguiente a la elección presidencial que tienen la intención de organizarse como partido político. Eso es lo primero, ¿no? Notificar. 2, la organización que se quiere hacer partido debe cumplir con los siguientes requisitos y te los enlisto, ¿no? Elaborar los documentos básicos, que básicamente son 3. La declaración de principios, su programa de acción y sus estatutos. Estos 3 documentos son importantes para todo el partido, porque con ellos básicamente entendemos si un partido político es de izquierda, es de derecha, es de centro o es religioso, porque ahí está plasmada su ideología política. Te platico rápido qué son los 3 documentos, ¿no? En los estatutos prácticamente se establecen varias cosas, pero digamos lo más que te puede parecer interesante a ti, primero es cómo se van a llamar, qué es su logotipo, sus colores, qué lo caracterizan y diferencian de los otros partidos, cómo la gente se puede afiliar con ellos, cuáles son los derechos y obligaciones de sus afiliados, cuál es su estructura orgánica, cómo se van a organizar sus órganos internos, o sea, cómo se va a elegir el presidente de su partido. Al momento de los procesos electorales, por ejemplo, cuál va a ser la manera de elegir el candidato que va a representar al partido. Prácticamente son mecanismos de cómo organizarse internamente ellos, ¿no? Esos son los estatutos, y solamente los estatutos los conocen las personas que están afiliadas ahí. La declaración de principios, que a mí es la que más me interesa, es prácticamente ahí plasman sus principios ideológicos de carácter político, económico y social. Ahí prácticamente plasmarían cuál es su proyecto de nación. Y para mí yo considero que es el más importante de los documentos para mí, ¿no? Porque prácticamente es por qué piensan lo que piensan, ¿no? Te voy a dejar un enlace donde tú puedes ver de cada de los partidos nacionales cuáles son declaración de principios y cuáles son sus estatutos, ¿no? El programa de acción, pues es, digamos, el plan de acción, ¿no? Determinar cómo van a alcanzar sus objetivos como partido, cómo van a proponer políticas públicas, su forma ideológica y políticamente de sus militantes, o sea, cómo van a formar en ideología y políticamente a la gente que lo forma, ¿no? Y cómo se van a preparar para las elecciones. Prácticamente es el programa de acción, ¿no? Después de esos 3 documentos, que lo resumo otra vez, los estatutos, la declaración de principios y el plan de acción, ellos requieren demostrar que cuentan con al menos 3,000 militantes en al menos 20 entidades federativas, o sea, 20 estados, o como alternativa, que tengan 300 militantes en al menos 200 distritos electorales uninominales. Acuérdate que uninominal se refiere que en lo que se vote prácticamente a un único candidato entre todos los que se presentan. Si tú multiplicas 3,000 por 20 entidades, más o menos te va a dar 60,000 militantes. Ese es uno de los requisitos, ¿no? O sea, que multiplicas 3,000 por 20 o 300 por 20 o 200 te va a dar 60,000. También te marca que el número total de militantes que requiere un partido a nivel nacional no podrá ser inferior al 0.26% del padrón electoral federal utilizado en la última elección federal ordinaria. Acuérdate, el padrón electoral prácticamente es una lista de todas las personas que están en capacidad de votar, ¿sí? Ese padrón obviamente entre más años pasen, más va a aumentar y te piden un porcentaje. De acuerdo al INE, por ejemplo, en el 6 de diciembre del 2019, había un registro de 90.113.070 ciudadanos que estaban dentro del padrón electoral y que contaban con credencial con fotografía y que estuviera vigente. O sea, con esa lógica, actualmente cada partido debería cumplir con al menos 234,000 militantes para ser un partido a nivel nacional. Entonces, ya que tenemos esos requisitos en cuanto a militantes y documentación, el tercer paso es que un mes después de que la organización cumpla con los requisitos anteriores, el INE va a dar a conocer cuáles organizaciones pueden seguir con el proceso y cuáles no, de acuerdo con lo solicitado y la Ley General de Partidos Políticos. Acuerdan hace poco cuando iban a hacer su partido la esposa de Felipe Calderón, México Libre, o cuando Bronco participó, tuvieron que seguir un proceso de reunir un chorro de firmas y el INE prácticamente está viendo si las firmas eran legítimas, o
sea, el origen de sus fondos, y pasan, digamos, una primera etapa. Esa es la primera etapa, ¿no? Los documentos y los militantes. La cuarta etapa, luego de que las organizaciones cumplieran con los requisitos, deberán cumplir con lo siguiente. Deberán celebrar asambleas. Una asamblea es una reunión general de miembros de un colectivo para decidir sobre asuntos comunes. Una reunión, en pocas palabras, ¿no? Bueno, esas asambleas deben ser por lo menos en 20 entidades o en 200 distritos electorales. Y que estas asambleas participen al menos 3,000 afiliados por entidad, o bien 300 por distrito electoral. Acuérdate, en el video de diputados vimos el concepto de distritos. Te dejo aquí el link para que lo veas, ¿no? Y que en esas asambleas no participen organizaciones gremiales, es decir, pues gente que está en sindicato, ¿no? Esto buscando de que, imagínate que alguien tenga un poder en el sindicato de maestros, uno de los sindicatos más grandes de América Latina. Nomás con eso puede formar un partido. Entonces no es bien visto o justo que se manipule intereses de sindicatos para la política, ¿no? Para esto, todos estos requisitos que te acabo de decir tienen un año a partir de que son notificados que pueden continuar en el proceso. O sea, una vez que entregaron los documentos y entregaron las firmas de todos los militantes, deben hacer esas asambleas y tienen un año para realizar esas asambleas. Siguiendo con el ejemplo anterior, por ejemplo, de las elecciones más recientes, este proceso debería hacerse desde el febrero de 2019 a febrero del 2020. Eso de las asambleas, ¿no? El siguiente paso, que es el 5, la autoridad electoral certifica que la organización cumple con estas asambleas. La organización deberá informar en los primeros días de cada mes al INE sobre el origen y el destino de los recursos que utiliza. O sea, celebrar una asamblea nacional constitutiva para aprobar sus documentos básicos y elaborar su padrón de afiliados. En el siguiente paso, que sería el paso 6, en el mes de enero anterior a la siguiente elección, deberán presentar ante el INE su solicitud de registro, acompañado de los documentos básicos, la lista de afiliados y actas de sus asambleas celebradas. Siguiendo el ejemplo, en las elecciones 2021 deberían presentar en registro entre el 8 y el 28 de febrero, entre el 8 de enero y el 28 de febrero del 2020. Después de esto, el Consejo General del INE integrará una comisión de 3 consejeros para examinar los documentos y el procedimiento de constitución y formulará un proyecto de dictamen para otorgar o negar el registro. Esto sucede 4 meses después de las solicitudes, es decir, si le sumas en enero, 4 meses, prácticamente estamos hablando que a finales del mes de junio. En este caso, siguiendo el ejemplo de que estamos viendo, para elecciones 2021, tendría que ser en junio de 2020. El instituto informa quiénes cumplieron con todo lo requerido y declara quiénes pueden continuar con su registro como partidos. En caso de aprobarse el registro de partido, este será válido a partir del 1 de agosto del año anterior a la elección. En el caso del ejemplo de ahora del 2021 sería el julio del 2020. De acuerdo con cifras del INE, al 5 de diciembre del 2020, había 61 organizaciones que continuaron en el proceso para convertirse en partidos políticos nacionales. O sea, en potencia, podría haber 70 partidos políticos en México. Hazme el favor. O sea, ¿por qué tanto, chingada? Pero bueno, 61 organizaciones se lanzaron al proceso, ¿no? Y destacan en su momento, entre las solicitudes recibidas por el INE, la que mandó la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, que fue ex candidata para la presidencia y lanzó para el partido llamado México Libre, ¿no? Y también llama la atención el partido de redes sociales progresistas, que ese sí logró su registro, el de Margarita Zavala no. El RCP, ese infame partido que yo en lo personal no lo soporto porque ve el tipo de candidatos que promueve, ¿no? Este partido de RCP fue impulsado por Fernando González y Fernández Fujiwara, que son yernos y nietos de la lideresa del CENTE, Elba Ester Gordillo. Aquí hablamos como si después de que entró a un sindicato y estuvo muy polémica su ejerción de su puesto prácticamente casi vitalicio y hasta estuvo en la cárcel, pues dijo, ¿sabes qué? Yo quiero tener un partido ahora y a través de mi yerno y mi nieto lo voy a hacer, ¿no? En fin. Ahora,
ya te hablé un poquito de los pasos para tener un partido político a nivel nacional. Sé que es un poquito enredoso, espero me haya dado a explicar, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con los candidatos independientes? Es un proceso similar, pero me gustaría después en otro tema y en otro video hacerlo más a detalle, pero te voy a dar un pequeño tentapié. Y estos pasos varían según las normas del Instituto Electoral Estatal, pues de cada estado. Por ejemplo, en mi natal Sonora, para ser gobernador como independiente, te piden firmas de simpatizantes del 3% de la lista o el padrón electoral del estado. Para ser un diputado federal independiente, aquí en mi estado de Sonora, te piden firmas de simpatizantes del 3% de la lista nominal del distrito electoral donde quieres participar. Para una planilla de ayuntamiento municipal, es decir, para competir para alcalde, regidor y síndico, necesitas firmas de simpatizantes del 3% de la lista nominal del municipio. Para poner un número al ejemplo, si yo, por ejemplo, deseara ser gobernador de Sonora, yo como independiente necesitaría 65.906 firmas. ¿Por qué? Porque el padrón electoral de Sonora es de 2.196.884. El 3% son arriba de 65.000. Si yo quisiera ser diputado, en este caso por el cercano mío, que es por el distrito 21, diputado local, requeriría 2.797 firmas, porque el padrón del distrito 21 es de arribita de 93.000 personas. Y si quisiera ser presidente municipal de mi ciudad natal, Guatabampo, requeriría como candidato independiente 1.800 firmas, porque el padrón aquí de Guatabampo, de la gente que puede votar, es de 60.000. Entonces te das una idea del trabajo que necesitarías. Pero créanme, ser independiente prácticamente es un camino a la nada. Ya después explicaré, ¿no? Pero bueno, ya tienes un poquito la idea cómo tú puedes armar un partido nacional y cómo puedes participar como una persona independiente, ¿no? Ahora aquí hay una parte muy importante del video, que es la que quiero que nos quede claro, porque con esto vamos a entender por qué ciertos partidos se comportan de cierta manera. En el caso específico de cómo reclutan a sus representantes en la participación de procesos electorales, ¿no? ¿Cuándo desaparece un partido político? Según la Ley General de Partidos Políticos, un partido político que no obtenga el 2% de la votación en algunas de las elecciones federales ordinarias, ya sea para diputados, senadores o presidenta de la República, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece esta misma reglamentación. Ojo, la cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones en materia de fiscalización que establece el código, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio. Esto que te acabo de mencionar no lo tenían que hacer antes. Antes acababa el partido, agarraban sus tiliches y se iban. Ahora no. Tienen que estar sujetos a una fiscalización para que vean que han hecho un uso correcto del dinero que se les otorgó. Ahora, un punto importante en la desaparición de partidos. Y en esto te queda claro de por qué a los partidos no les importa ganar, sino sobrevivir. El hecho de que un partido político no obtenga por lo menos el 2% de la votación emitida en algunas de las elecciones, no tiene efectos en relación con los triunfos de sus candidatos hayan o no obtenido en las elecciones nacionales según el principio de mayoría relativa. O sea, en traducción, no necesitan ganar para sobrevivir. No importa que no haya ganado, si en la suma de los votos consiguió ese 2%, sobrevive. Por eso muchos partidos usan la estrategia de coalición, porque por sí solo no sobreviven, pues ya ves porque hay partidos que nunca ganan e invitan a gente famosa a postularse, porque el objetivo principal es que rascar la mayor cantidad de votos posibles para sobrevivir. O sea, no les interesa ganar el puesto, simplemente les interesa agarrarse del presupuesto, colgarse y bajarse la lana, ¿no? O sea, las coaliciones electorales deberían tener otro objetivo, ¿no? Un fin estratégico, pero prácticamente fuera de ser meramente electoral entre partidos, es una herramienta que justifican o que le permite a los partidos chicos sobrevivir, ¿no? A mi punto de vista. Y no quiero profundizar porque no quiero alargar mucho el video, pero te voy a checar rápido en un PDF que había del INE de cómo se reparten los votos de los partidos en coalición y por qué negocian entre ellos, ¿no? Aquí en esta imagen pues, te ponen un ejemplo, por ejemplo aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo se cuentan los votos para coaliciones? En caso de las coaliciones, los ciudadanos pueden votar solo por un partido
integrante por todos o por alguna combinación posible. En el siguiente ejemplo que te muestro aquí, los partidos oro, plata y bronce participaron en una coalición y así se repartirán los votos para ellos de acuerdo a una ley electoral. Aquí tú puedes ver qué significa. Por ejemplo, en esta tablita, el partido oro individualmente votaron por él 40 personas. El otro partido plata tuvo 34 votos y el partido bronce tuvo 15, ¿sí? Pero hubo gente que en la boleta no votó a uno solo de esos, sino votó a los 3, que aquí aparece el de 19. Pero hubo gente que votó por el oro y el plata al mismo tiempo, ¿no? Y hubo otra gente que votó por el oro y el bronce. Y hubo nadie que no votó por el plata y el bronce. Sin embargo, todos estos votos le cuentan, en este caso, a la coalición. Pero internamente para repartirse se manejan de otra manera. ¿Qué hacen? Pues aquí lo que hacen, todos los votos que se reparten en combinación, se hace esta división. Por ejemplo, el de 19 votos que votó por los 3 colores. Aquí está la formulita. Divides 19 entre 3. Quiere decir que a cada partido le van a tocar 6 votos iguales. Y ese sobrante se va a dar al partido que obtuvo la mayor cantidad de votos individuales. En este caso fue el dorado. Ahora, en el caso de los partidos, las personas que marcaron el oro y el plata, ¿cómo se reparten los votos? 12 personas votaron tachando esas dos casillas. 12 entre 2 es igual a 5 y el residuo son 2. Quiere decir que cada partido le va a tocar 5 y en este caso al oro, que tuvo la mayor cantidad de votos individuales, se le van a entregar la diferencial, que serían 7. En el caso del ejemplo del oro y el bronce, que 8 personas votaron así, se divide 2 entre 8, a cada partido le tocan 4. Y ahora, toda esa combinación de votos, ¿cómo se reparte en la suma final? El oro tuvo individualmente 40, pero se repartió 7 en el grupo de votaciones que votaron a los 3 colores. Obtuvo otros 7 en el conjunto de votos donde estuvo combinado con el plata. Y obtuvo 4, en este caso, de la votación que tuvo combinada con el bronce. De ahí salen los 58. Y el plateado, pues los 34 que tuvo individuales, lo que se repartió con el oro y lo que se repartió con el bronce. Y al final aparecen los votos del partido bronce, los que lo votaron individualmente, los que se repartió con en este caso, con los otros 2 partidos, y el que se repartió con el partido de oro. Entonces, si entiendes cómo los partidos chicos se apalancan con las coaliciones para sobrevivir. No sé si te enredé mucho, pero quiero que tengas un poquito de idea. Ya después, por tus propias fuentes o con más información, o alguien que explique de manera más clara que lo que puedo hacer yo, entiendas esa parte, ¿no? Ya ven por qué se unen los partidos. Muchos partidos son negocios familiares y aprendieron a hackear el sistema de nuestra democracia, ¿no? O sea, no tengo pruebas que sobrevivir y estar en el presupuesto es la razón principal de su coalición, pero tampoco tengo dudas, ¿no? Que les quede muy claro. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, como decía el meme, ¿no? Te agradecería mucho difundieras y compartieras esta información, que le dieras like a mi página de Facebook y a mi canal de YouTube. Fui Oliver Mendoza y te doy gracias por escuchar, ver y compartir esta información. Hasta luego.